Bendiciones a todos, amados hermanos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Doy gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en su presencia, meditar en su bendita palabra y también reconocer que si estamos firmes, perseverando en el llamado, es porque Dios es bueno, Dios nos sostiene con su Santo Espíritu, nos guía siempre a disfrutar las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, guiarnos, sostenernos, darnos sabiduría, consolarnos. Todo esto es una obra preciosa que nuestro Dios, nuestro Señor, ha establecido para bendición de su pueblo. Así es que bendiciones a todos. Como siempre he dicho, que para mí es un honor, un privilegio grande poder saludar ese pueblo hermoso, ese pueblo santo de Dios. Y también extendiendo saludos a las familias, amigos que no conocen al Señor. Hoy es tiempo de gracia, de bendición, de salvación, perdón de pecados. Cristo Jesús para eso vino, para dar vida eterna, perdonar pecados y hacer un pueblo. Amigos, si no tiene al Señor en su corazón, hoy es el tiempo de bendición y salvación para su vida. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Muy bien, hermanitos y hermanas, gracias al Señor que las bendiciones vienen siempre constantes. Hay ríos de bendiciones que están sobre nuestra vida, lluvia de bendición sobre nuestra vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Ese es el plan y el propósito de Dios, bendecir a los suyos. Por lo tanto, somos un pueblo de ricas bendiciones. Aleluya. Muy bien, hermanitos y hermanas, tiempo de meditar en la palabra del Señor, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces. Tenemos una porción muy hermosa, muy preciosa. A mí me encanta esta historia de un hombre llamado Gedeón, un muchachón que Dios lo llamó, le da el amparo divino y Dios se manifestó de una forma poderosa para darle, sacar al pueblo de Israel en la condición que estaba. Capítulo 6 del libro de los Jueces, versículo 16. Versículo 16, damos lectura a la palabra del Señor. Capítulo 6, el libro de los Jueces, versículo 16, dice la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, doy gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Ruego, Dios de gloria, que el Espíritu Santo nos ministre y deje en nuestro corazón el consejo divino. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, Padre santo, que la bendición fluya en nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, que hasta aquí el Señor nos ha dado fuerza, fortaleza. Seguimos firmes en el llamado que Dios nos ha dado. Y como siempre, pruebas, luchas son inevitables, pero también la victoria ya está coronada en nosotros, y todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, con lo que hemos leído de este versículo, el tema sería: ciertamente yo estaré contigo. Eso sería el tema. Ciertamente yo estaré contigo. Gracias a Dios que nosotros tenemos ya la palabra, y también como hijos de Dios conocemos lo que Dios ha establecido sobre nuestra vida. Recuerde que hemos tenido un llamamiento de parte de la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios, nación santa,
vamos por este mundo hacia la patria celestial. Tenemos el amparo divino, tenemos su presencia, su guianza, su palabra, el consejo, y no podemos desviarnos, porque en caso de un desvío, las consecuencias son fatales, traen amargura, y eso lo vamos a ver aquí con el pueblo de Israel, en los tiempos de Gedeón. Israel, recuerde que Israel fue llamado, oiga bien, Israel fue un pueblo, una nación que fue llamado por el Señor, formado por el Señor. Ya un plan divino desde el llamamiento de Abraham, ya Dios había concebido en su ser que de Abraham iba a salir una descendencia, es el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, y que este pueblo iba a ser un pueblo en el cual iba a disfrutar todas las riquezas, el poder de Dios, del Señor. Sin embargo, a causa, porque dice capítulo 6, versículo 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a ver primero el plan y el propósito de Dios. Si Dios, fíjese bien, si Dios se hizo un pueblo con un plan, con un propósito de bendecirlo, que disfrutara su guianza, su presencia, que fuera una nación ejemplo para otras naciones, para otros pueblos. Ese era el plan de Dios. Recuerde de que el plan de Dios se lo dijo a Abraham, que él iba a hacer que Israel llegara a vivir a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Ahora, para que Israel disfrutara esas bendiciones, Dios da mandamientos, Dios da estatutos. Él expresa su voluntad para con el pueblo de Israel. Él aconseja tanto al pueblo de Israel que no se hagan otros dioses, que Él va a ser el sanador, que Él va a ser el guía, que será una nación próspera. Todas esas cosas, ese era el sentir, el querer de Dios sobre Israel. Sin embargo, como dice que hicieron lo malo, Dios los entrega por 7 años sobre los madianitas. Entonces, los madianitas y los amalecitas hacían y deshacían sobre el pueblo de Israel. Israel en sus tierras sembraban, trabajaban, hacían su labor a diaria. Cuando venía el tiempo de la cosecha, venían los enemigos. Destruían todo, se llevaban todo. Entonces, dice la Biblia que en estas situaciones Israel empobrecía, porque se llevaban el ganado y los granos. Entonces a Israel no le quedaba nada. Ahora, el punto es este. ¿Sería ese el plan y el propósito de Dios? ¿Que Israel fuera así? No, definitivamente no. Porque si Dios dice, pueblo escogido me es este, nación para mí es este. Y además de eso, Dios le da a Israel sus leyes, sus mandamientos, para que Israel las viviera, se sometiera a esa palabra, y así iban a hacer la voluntad de su Dios, lo cual Dios quería que así fuera. Pues, sin embargo, fracasaron, y fracasaron por desobediente. O sea que la desobediencia trae consecuencias amargas, duras, porque vemos que Israel en los tiempos de aquí de Gedeón, ellos estaban viviendo en cuevas. Imagínese usted
Un pueblo teniendo un Dios, un Señor poderoso, y darle la espalda a ese Dios poderoso, ahora ellos están viviendo, solamente se sostienen por sus capacidades humanas. No pueden contra los madianitas, contra los amalecitas. Tenían miedo, estaban llenos de temor. Entonces, pero gracias a Dios que siempre, aunque Israel fue rebelde y fue un pueblo difícil de guiarlo, de ministrarlo, pero llegaron momentos que Israel quizás no aguantaba la vida que tenía y levantaba un clamor. Y aquí dice que ellos clamaron a Jehová. Ellos clamaron a Jehová, y Dios, que es bueno, que es misericordioso, viene y le habla a Gedeón, porque dice, y el ángel de Jehová vino sobre Gedeón, y le dice el ángel de Jehová a Gedeón, varón fuerte, valiente. Entonces, dice Gedeón, ¿cómo yo voy a ser valiente? ¿Cómo soy varón esforzado? Pero Dios le está diciendo, está sellando en Gedeón ya un llamamiento, que él iba a ser el que iba a dar la liberación, los iba a libertar de los madianitas y amalecitas del pueblo de Israel. O sea, fíjense que Israel clama, y sin embargo Dios lo que hace es, se acerca a Gedeón. Y Gedeón está limpiando en su hogar, dice, en su lugar de trabajo, limpiando los granos, y quizás pensando, un poco temeroso de que a saber si los amalecitas iban a venir, los madianitas iban a venir y se iban a llevar toda su cosecha, y su familia iba a quedar en una miseria. Pero Dios no desampara cuando clama un pueblo. Cuando clamamos, cuando oramos, cuando le pedimos al Señor, Dios está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para atendernos. Y que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hermano, a veces la conducta nuestra hace que nosotros suframos. La conducta de Israel hizo que llegar en esa condición de estar viviendo en cuevas. Y como decía el tema, ¿no? Ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Es a causa de una oración que Israel hizo, no soportó, ya no podía más. Y Dios, a través del ángel de Jehová, toca a Gedeón. Ahora, doy gracias a Dios que siempre, cuando clamamos, cuando oramos, la bendición está junto a nosotros. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Yo pienso y quiero aplicar esta actitud de Gedeón, o del pueblo de Israel, en nosotros. Digo nosotros cuando hablo de ese pueblo que Dios ha llamado, que Dios le ha dado el perdón de pecados, y que nos ha apartado, nos ha sacado del mundo, para que seamos un pueblo, una nación, para alabanza, para honra y gloria de su nombre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es nuestra vida ante la presencia del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud, nuestro caminar en medio de la congregación junto con nuestros hermanos?
¿Qué evidencia damos nosotros de una relación con Dios? Proclamamos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, y sin embargo, la vida que muchos damos no está de acuerdo al llamamiento que el Señor nos ha dado como Israel. Imposible. Imposible, hermano, agradar a Dios haciendo lo malo. Esa es la causa, es la razón por qué Israel estaba en cuevas. No podemos concebir cómo Israel, teniendo un Dios, siendo un pueblo que tiene evidencias de que Dios los sacó de Egipto, los trajo a la tierra de Canaán, le dan la espalda, se hacen otros dioses, levantan altares en sus casas, adorando a otros dioses. Y el Dios que nos ha dado la victoria, que les ha dado la libertad, ahora ellos se han apartado de la bondad, de la misericordia, de la gracia de Dios. Yo quiero que nosotros meditemos en esto, hermano, hermana. Si Dios, el Señor, a nosotros, lo mismo nos ha sacado de un mundo pecaminoso, de un mundo de pecado, de maldad. Me ha libertado del pecado. Nos ha dado vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Acuérdense que la salvación que tenemos es por gracia y misericordia. Al Padre le plació enviar a su Hijo amado Jesucristo a esta tierra para que Él viniera y diera su vida por amor a nosotros, para sacarnos del mundo, sacarnos del pecado y tener una vida hermosa, una vida de bendición, ser un vaso, un instrumento de la gracia, de la bendición y la misericordia de Dios aquí, en esta tierra. No vivir encuevados. Claro, ya no es como que usted tiene su cueva por allá, por las montañas y por los desiertos, no, pero en cierta forma aplicar eso del pueblo de Israel a nuestra vida. ¿Cuántas personas, no sé, en su congregación, que nadie los visita? Y dice, espero que usted no sea así, pero yo he oído. Dice, yo a nadie visito para que no me visiten. Ese está viviendo en cueva. ¿Cómo yo no voy, hermano, cómo yo no voy a anhelar tener la comunión con mis hermanos? Una relación con mis hermanos. A abrir mi casa para que allí sea una célula para predicar la palabra del Señor. Y cuando digo mi casa, sí, hermano, si en el fondo no es mía. Todo es del Señor. Todo. Ahora el Señor nos ha otorgado, sí, para que vivamos allí. Pero pienso eso, hermano, hermana. La relación que nosotros tenemos. Personas que no tienen amistades en las congregaciones, apartados, aislados. No sé, ese es como el pueblo de Israel, allá en unas cuevas, amontañados. En vez de tener una ciudad bien fortificada, bien establecida, ministrado por el Dios de lo alto, el Dios de Israel, y que fuera ejemplo para otras naciones, ahora apliquemos eso a nuestra vida. ¿Qué ejemplo es usted para el mundo? ¿Qué ejemplo somos nosotros para el mundo? ¿Qué ejemplo somos? Hay gente que son cristianos y como cristianos que son, no se llevan con nadie. Uy, el pecado, la maldad. Jesús, el Hijo de Dios, vino a un mundo pecaminoso, lleno de maldad. Lo criticaron a él porque tenía amigos mundanos. Pero oiga lo que quiero decir. Él no hacía lo que el mundo hacía.
se metió en medio para enseñarles, para instruirlos, para decirles: yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el Mesías, el enviado del Padre, el pan de vida. He venido del cielo para dar vida eterna. Para eso he venido. He venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Eso, el Hijo del Hombre, era Él, Jesucristo. Pero se metió, nació en un mundo donde había maldad, donde hay maldad. No quiero decirle que usted no va a tener amigos allá que son del mundo. Sería raro. Uno tiene amistades que no son cristianas, mundanos, como decimos, mundanos. Pero no hacemos lo que ellos hacen. No practicamos lo que ellos practican. Esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús, la protección, la guianza, el honor, embajadores de Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Para eso el Señor nos ha libertado. Para eso el Señor ha puesto de su Santo Espíritu en nuestra vida. ¿Para qué? Para que llevemos una vida de victoria, de triunfo, y la bendición que están a nuestro lado, también ellos lo obtengan. Entonces Israel hizo lo malo, y a causa de lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, dice que Jehová los entregó por 7 años en las manos de los madianitas, los amalecitas. Entonces Israel estaba sin la protección divina. Dios los había entregado, oiga, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Oiga lo que le voy a decir: Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no juguemos con su misericordia. No pasemos por alto que por su misericordia yo voy a hacer lo que a mí me ronca, lo que usted desea hacer con una vida carnal. No, 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 no. Llamados a santificarnos, a ser santos como Él es santo. Quiero tener una vida de triunfo, de victoria, de paz y de gozo, fruto del Espíritu. Bueno, vamos a hacer la buena voluntad de Dios. Nos cuesta, sí, difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. No vamos a vivir como Israel lo estaba viviendo, en cuevas. A eso el Señor no nos ha llamado. Amado hermano, amada hermana, hemos sido llamados para tener comunión con nuestros hermanos, ser instrumento en las manos de Dios para bendición de esta tierra, en este mundo. No a vivir encuevados, no a vivir allá encerrados. Venir a la congregación y no tener comunión, amigos, cristianos. Dice, a veces uno dice, cuando está trabajando en la obra del Señor, y a veces me dicen: hermano, ¿podemos hacer eso? Sí, hable con el hermano, él es el encargado de esa obra. De lo que estamos haciendo, hable con él es el encargado. Dice: ¿y quién es él? Ni lo conocen. ¿Por qué? Porque no hacemos, no nos identificamos. Es que uno tiene que, hermano, tenemos que identificarnos. Jesús se identificó en esta tierra. Él salía y predicaba y estaba en medio de todo. Nunca dejó a los suyos. Aquellos hombres camino de Emaús, allí iba Él, porque es misericordioso. Ellos iban desesperados, desanimados, desconcertados, derrotados. Pero ahí se le aparece el Señor. Ese es Dios, ese es el Señor. Busca siempre la forma, cómo manifestar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos, hermanas.
manifestar la gracia, la bondad, la misericordia del Señor. Que digan, ¿no? Que digan. A mí me gusta estar con fulano porque habla de la palabra del Señor y nos da consejos. Qué bueno encontrar hermanos y hermanas así. Dice que Israel en cuevas, pero llegó un momento que clamó a Dios. Y cuando el clamor llega a la presencia del Señor, entonces Dios en su misericordia llega el ángel de Jehová donde Gedeón, varón esforzado, con esta tu fuerza anda. Y dice Gedeón, no, ¿cómo puede ser? Dice, ¿cómo puede ser? Jehová, nuestro Dios, no está con nosotros, nos ha desamparado. Hemos oído las bendiciones allá en Egipto, cuando Dios los liberta. Cómo Dios amparó a nuestros patriarcas. Y ahora, mire, ¿cómo estamos? Claro, porque habían hecho lo malo. Hoy claman y viene hoy la bendición ahí para Israel, que Dios va a usar a Gedeón para libertarlos de los madianitas. Ahora Gedeón dice, y yo soy el último de mis hermanos. Además mi familia es pobre. A mí me gusta eso porque siempre he dicho que el que dice no, ese es bueno para trabajar. El que dice no, yo no puedo. ¿Cómo no, hermano? Si no podemos, pero Dios es bueno, Dios nos va a capacitar, Dios nos va a amparar. Hagamos en obediencia a la palabra, Dios se va a glorificar en medio nuestro y vamos a hacer vasos en las manos del Señor para bendición de esta congregación. El que dice sí, yo puedo. El que dice sí, yo puedo. A mí que a mí no me diga nada, yo lo puedo hacer. Cuesta trabajar con personas así. El que dice no puedo, yo siempre estoy orando. El que dice no puedo, oh, Señor, este dijo no puedo. Moisés dijo no puedo. Gedeón dijo, aquí dice él, dice, yo no puedo, no tengo fuerza, soy el último de mis hermanos. Pero es que, oiga, cuando Dios llama, Dios provee. Cuando Dios llama, Dios provee. Ahora, si Gedeón se levanta él solo y dice, yo voy a ir a pelear con los madianitas y con los amalecitas y me voy a llevar un ejército de 32,000 hombres y ya van a ver quién soy yo. No, señor, no, señora. El llamamiento es de Dios sobre su vida. Y así sí, que Dios nos llame. Cuando Dios llama, entonces Él otorga las cosas que necesitamos para hacer su obra. Una de las cosas principales que Dios obra en el siervo que va a usar es que da de su Santo Espíritu. Porque dice, y también pone un corazón que sea obediente, sensible. Le dijo a Gedeón, le dice al ángel de Jehová, ok, está bien, dame una señal. Espérame aquí y voy a traer una ofrenda. Y eso es lo que hace Gedeón. Corre a su casa, prepara la ofrenda, se la trae al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová con el báculo toca la ofrenda y la ofrenda es consumida. Entonces Gedeón dice, he visto a Dios cara a cara. Y le dice el ángel de Jehová, no temas porque no morirás. Ahora, después de eso, le dice Dios a Gedeón, anda a tu casa y derriba el altar que tu padre tiene. O sea, el padre de Gedeón, israelita, fíjese, idólatra. En vez de levantar un altar al Dios de Israel, tenían un altar al Dios de Baal. Entonces, ¿cómo iba a tener una vida agradable así? ¿Cómo ellos iban a orar al Dios de Baal para que derrotara a los amalecitas si los dioses de Baal son ídolos, son muertos?
Hay que andarlos cargando en el lomo para llevarlos a otro lugar. No así el Dios de nosotros, el Cristo de la gloria. Murió, fue sepultado, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y es el que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es mi Dios. Él me carga a mí, Él me lleva a mí, Él lo lleva a usted en la mano bendita de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque Él es un Dios vivo. Un Dios vivo, el vencedor, el dador de vida eterna, es Cristo Jesús. Así que Gedeón tenía que derribar ese altar que había dedicado al dios Baal, y Gedeón lo hace. Y él tuvo miedo, y lo hizo de noche. Y cuando Gedeón hace eso, entonces vio que Gedeón estaba dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios. Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y suena la trompeta y dice que se le viene un ejército de 32,000 hombres. 32,000 hombres, imagínense Gedeón ahora, el que dijo que no podía, el que dijo que era el último de sus hermanos, que era un débil, ahora tiene 32,000 hombres, más la presencia de Dios, la victoria ya estaba dada. Entonces, pero Dios es bueno, Dios es sabio. Le dije a Gedeón, son muchos. Los que, pruébalos, le dice Dios a Gedeón, diles que los que tienen miedo, los que tienen temor, que regresen a su casa. Dice la Biblia que 22,000 se regresaron y le quedaron 10,000. O sea, eran 32,000 hombres, un ejército, más la presencia del Señor, la victoria ya está dada. Pero viene Dios y le dice, no, son muchos. Porque si ustedes ganan, ahora, iban a ganar sí, porque ya Gedeón ya había sido señalado para vencer, no para ser derrotado. Eso queda claro. Cuando Dios lo llama a usted no para ser un derrotado, para tener una vida de victoria, una vida de triunfo. Ese es, hermano, hermana. Usted no puede ser un derrotado, una derrotada. No puede andar ahí con lamentos, no. Andamos en esta tierra en victoria en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Ahora le dice, son muchos. Los que tengan miedo, dice que regresaron 22,000, le quedaron 10,000. Y aún con 10,000, dice el Señor, son muchos. Porque si ustedes ganan, van a decir, por mi fuerza, hemos ganado. Y yo te los voy a probar. De 10,000 fueron probados. Y solamente le quedaron 300 hombres a Gedeón. Oiga, de 32,000 a 300. Pero fueron probados estos hombres. Ahora, ¿y quién los probó? Gedeón, no. Los probó Dios. Así es que estos hombres, 300 hombres, bastaban para que Israel, a través de Gedeón, fueran libertados de los madianitas, de los amalecitas. Ahora, hermano, hermana, y esto es lo hermoso, lo precioso, que dice que Gedeón, y quizás había como humano, como un ser humano, un poco de miedo, un poco como de incertidumbre, ¿será o no será? ¿Será o no será? Entonces le dice el Señor, anda allá al campamento de ellos. Y Gedeón se mete en medio del campamento y oye que están interpretando, están hablando de un sueño que han tenido algunos madianitas. Y le dice, yo soñé que venía de la montaña y que eso nos hizo, derrotó nuestras tiendas. Y, dijo el otro, esto no es más que Gedeón. Esto no es más que Gedeón. Entonces oyó Gedeón eso. Cuando oyó Gedeón eso, él regresa. Levántense, dijo, levantaos,
porque Dios nos ha dado la victoria. Fíjense que dice, levantaos, le dijo a los 300 hombres, porque Dios nos ha dado la victoria. Los divide en 3 grupos de 100. ¿Qué es lo que llevaban ellos? Una espada, un cántaro con velas, trompetas y la confianza en su Dios, en su Señor. O sea, dice, hermanos, dice la Biblia dice que los amalecitas sí eran miles y miles y solamente habían 300 hombres. Pero oiga, pues 300 hombres bastaban con el amparo divino de Dios, probado por Dios. Confiaban en la victoria que Dios ya les había dado. Estaban atentos a la voz que Gedeón iba a decir. Estén atentos cuando el grupo donde está Gedeón grite por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, entonces ustedes van a gritar. Y así fue. Y dice, hermano, hermana, que cuando pasó eso, los amalecitas y los madianitas cayeron en temor, en confusión, y entre ellos se mataron. O sea, el pueblo de Israel se mantuvo, el ejército que tenía de 300 hombres, Gedeón, se mantuvieron firmes, sonando quizás la trompeta, gritando por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Eso bastó, hablaban por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Decían eso, y entre ellos hubo miedo, confusión, y entre ellos se mataron. La victoria fue dada por Dios, pero hubo un hombre y 300 personas, soldados, que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias. Eso es, hermano, hermana, con esto termino. El Señor quiere que usted y yo confiemos en Él. Oiga, vamos a ser como Gedeón. Si hay un altar a otro Dios, hay que derribarlo. Si hay un altar que lo tenemos y no es el Dios, el Cristo de la gloria, el centro de eso, hay que quitarlo, hay que derribarlo. Porque si no, oiga, si no, se irá encuevado. Que no quiere comunión con los hermanos. No tiene amigos cristianos. Que sus hermanos ni saben dónde usted vive. Ese es como estar encuevado. Ser un ermitaño. No. A comunión nos ha llamado el Señor, a tener comunión los unos con los otros, a disfrutar la paz y el gozo entre todos. La victoria está dada en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias a Dios que podemos disfrutar, hermano, la gracia, la misericordia del Señor. Recuerde esto, hemos sido llamados a bendición, a bendición. Su vida, mi vida, es una vida de paz, de gozo, de misericordia, de gracia, de bondad, lleno de amor, lleno de tantas cosas que solamente se encuentran en Cristo Jesús, que es el Señor y Salvador de nuestras almas. Seamos un instrumento en las manos de Dios como lo fue Gedeón. Confiemos en Dios, confiemos en el Señor y usted verá la victoria dada siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. Su familia será una familia bendecida. ¿Por qué? Porque hay un Gedeón, hay un Gedeón. Y a la par de Gedeón hay hombres, siervos, que confían en Dios, confían en el Señor. Y la victoria será 100% seguro en su vida. Gracias, amado hermano,
hermana en Cristo Jesús. Bendiciones a todos y que la paz y la gracia y la misericordia fluya en su vida. Amén. Amén.